Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza y este es un nuevo video para el proyecto Ser Mindful. Hoy es 13 de febrero del año 2021. Me encuentro en Acapulco, Guerrero, México. Ya casi me tengo que ir porque tengo terapia a las 3 de la tarde. Así que tengo que ser eficaz en este video. El video del día de hoy se va a llamar Dos caminos hacia la felicidad. ¿Ok? Por un lado va a estar la espiritualidad y por otro lado va a estar la psicología clínica representada por algunos modelos basados en evidencia científica respecto a este tema de la felicidad. ¿Ok? Entonces voy a empezar con espiritualidad, desde la mirada de la espiritualidad. ¿Qué es lo que necesitas? O mejor dicho, no necesitas. ¿Cómo entiende la felicidad la gente de espiritualidad, no? Inclusive dentro del término ser humano tenemos el ser y tenemos la parte humana, que podría ser también el yo psicológico. Bueno, existen muchas tradiciones espirituales, ¿sí? A lo largo de la historia han existido muchas tradiciones espirituales. Buda tiene 2600 años. Antes de Buda ya había creencias acerca de términos de espiritualidad. Así que la espiritualidad es un conocimiento que ha estado probablemente desde el inicio de la humanidad. Ahora, la espiritualidad apunta hacia la realización espiritual. La realización espiritual, la iluminación, el despertar de la conciencia. ¿Ok? Lo que busca la gente de espiritualidad es que las personas descubramos cuál es nuestra verdadera esencia, quiénes somos en realidad. Por un lado tenemos el yo psicológico y por otro lado tenemos el ser, ¿sí? Ser humano. ¿Ok? El yo psicológico, de manera muy breve y muy sencilla, se refiere a todo lo que tú piensas que eres. La persona que todos los días ves en el espejo, la persona que aparece en tu credencial de lector, tus roles, tus temores, la historia de tu vida, tu contexto histórico, tus recuerdos, lo que tú crees que eres, la voz en tu cabeza con la cual te identificas y piensas que eres tú el que está pensando, ¿no? Casi toda la humanidad nos identificamos con el yo psicológico. ¿Sí? El yo psicológico desde una mirada de espiritualidad es una ilusión. El yo psicológico le vamos a llamar que es tu identidad superficial. ¿Sí? Por supuesto que es importante tu identidad superficial porque es la identidad con la cual te presentas al mundo. ¿Sí? Así es como te conocen las personas con las que te rodeas, así es como tú te identificas con los demás. Y bueno, en el mundo de la forma vas a estar con esta identidad superficial. Y es sumamente importante honrarla y tener una vida plena y una vida valiosa. ¿Ok? Sin embargo, para la gente de espiritualidad, el yo psicológico no es real. ¿Ok? El yo psicológico o el ego, como le quieras llamar, es una ilusión. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la gente de espiritualidad es que el yo psicológico desaparezca y solamente quede el ser. ¿Sí? Entonces, existen diversas formas de alcanzar la iluminación. La iluminación, de acuerdo a Eckhart Tolle, es recobrar la conciencia del ser y permanecer ahí. Significa el yo psicológico muere o el yo psicológico, la ilusión del yo psicológico muere porque algo que no existe pues no puede morir, ¿verdad? Desaparece el concepto del yo y toma en su lugar el ser, toma posesión. Y bueno, cuando el ser solamente queda y ya no hay yo psicológico, la esencia de ese ser es paz, armonía, quietud, sacralidad, beatitud, serenidad, felicidad, magnificencia, embellecimiento, quietud, tranquilidad, calma. Esa es la esencia, ¿sí? Entonces, cuando una persona logra desaparecer al yo psicológico, logra dejar de identificarse con el yo psicológico, con su historia, con sus pensamientos, con la voz que escucha en la cabeza, con sus roles, con sus propiedades, con sus posesiones, y descubre quién es en realidad,
entonces surge el ser. Casi todas las tradiciones espirituales apuntan hacia lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, la gente del budismo, la gente del taoísmo, la gente del hinduismo, la gente de la toltequidad, los toltecas, los mayas, civilizaciones mucho más antiguas todavía, los egipcios, el sufismo, el judaísmo, inclusive el cristianismo. En el mensaje original, todas las religiones, el mensaje original de las religiones o el verdadero mensaje es bueno. El problema es que muchas religiones, como la Iglesia Católica, el catolicismo, el cristianismo, ha dicho demasiadas mentiras, ha engañado a la gente, inventa cosas que no son verdad. Es un fraude en múltiples aspectos la religión católica y cristiana. Sin embargo, en palabras de Sam Harris, si buscamos en los escombros de la religión católica o de la religión cristiana, podemos encontrar cosas importantes. En el mensaje de Jesús, el mensaje original, podríamos encontrar cosas importantes. Más allá de si existió o no existió, o si él dijo lo que se supone que dijo. Hay sabiduría en sus palabras y podemos aprender. De la misma manera con Buda podemos aprender, con Lao Tse, etc. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad han existido muchas tradiciones espirituales o religiones que apuntan hacia lo mismo, solamente que cambian, los términos que se utilizan cambian, las prácticas para llegar a eso cambian, las prácticas para llegar a la iluminación. Hay gente que puede llegar a través de mindfulness, el proyecto Ser Mindful, pues el estandarte es mindfulness, y en niveles muy avanzados probablemente lleguemos hasta allá. Entonces se puede llegar a la iluminación, que ya lo dije, la iluminación es recobrar la conciencia del ser y permanecer ahí. Y eso solamente va a pasar cuando el yo psicológico deje de existir. Entonces hay múltiples formas de hacer eso. Comentaba, está el mindfulness, se puede hacer también a través de prácticas de yoga, se puede hacer a través de prácticas de tai chi, de interpretación de mandalas, interpretación correcta y adecuada de textos sagrados, una comprensión intelectual, una comprensión experiencial, no conceptual, más que intelectual. Lo puedes hacer de muchas formas, lo puedes hacer inclusive leyendo un tweet, viendo una imagen en Pinterest, un video en TikTok. No me parece tan descabellado, claro, siempre y cuando eso que lees o eso que ves se conecte con todo lo demás, ¿verdad? Entonces está el camino de espiritualidad, sí, es el camino de la espiritualidad, es un solo camino. El mensaje de la espiritualidad solamente es uno. Sin embargo, existen muchas formas de transitar ese camino, ¿sí? Ya mencioné algunas. Están las tradiciones espirituales, que ya las mencioné. Están las diversas prácticas que existen de espiritualidad, pero estoy hablando de una verdadera espiritualidad, ¿ok? Una verdadera espiritualidad real, no de mentiras, de engaños como los de la Iglesia Católica, como los pastores cristianos. No me refiero a eso, ¿sí? Me refiero a la esencia, al mensaje original de las tradiciones espirituales. Dice Eckhart Tolle, es solamente un solo mensaje explicado de formas diferentes, con términos diferentes, con prácticas diferentes, pero todas llevan al mismo punto, que es el despertar de la conciencia, la iluminación, la realización espiritual a través de un sendero espiritual que puede tener diversas formas, diversas prácticas. Pero hay algo más interesante. Por ejemplo, Krishnamurti no utiliza términos de espiritualidad, ¿sí? Él creó su propio lenguaje y dice, y también creo eso, no es necesario que tú sepas ninguna tradición espiritual y que no hagas ninguna práctica de espiritualidad para poder alcanzar la iluminación. Te lo voy a poner de esta forma. Una persona que infortunadamente no tuvo la oportunidad de aprender a leer o aprender a escribir y no tuvo contacto con libros de psicología o libros de filosofía o libros de espiritualidad o libros de religión, ¿sí?
¿no? Y que no realice ninguna de las prácticas de espiritualidad, esa persona, aún sin tener esas oportunidades, tiene la capacidad para iluminarse, para despertar. La gente del budismo le llama la naturaleza búdica, la naturaleza de Buda. O sea, todas las personas tenemos la capacidad de despertar, de alcanzar la iluminación, que no es nada extraordinario, es algo que está al alcance de cualquier persona, ¿ok? Que es recobrar la conciencia del ser y permanecer ahí. Y solamente va a pasar eso cuando el yo psicológico haya desaparecido, cuando la ilusión del yo psicológico haya desaparecido. Entonces, hay muchos caminos para alcanzar la iluminación, muchas prácticas, o inclusive también sin leer nada acerca de esos temas, sin realizar ninguna práctica, una persona puede iluminarse siempre y cuando se observe a sí misma, tenga una buena capacidad de observación acerca de lo que está pasando en su ambiente, acerca de lo que está pasando en sí misma, que observe sus pensamientos, que observe sus emociones, que observe el espacio donde surgen sus pensamientos y sus emociones, que observe el espacio en donde surge el yo psicológico. Sí lo puede hacer. Creo firmemente que alguien que no lea sobre espiritualidad o no practique espiritualidad puede llegar a eso, ¿sí? Aunque claro, si tienes esa información seguramente te va a ayudar bastante. Entonces, cuando una persona logra su iluminación, en ese momento automáticamente va a experimentar felicidad. La verdadera felicidad, sukha, es la esencia de la persona, es su estado natural, no es algo que tenga que lograr, ya está ahí, solamente que está bastante cubierto por las densas capas de inconsciencia que normalmente tenemos. Así que ese es uno de los caminos, y desde mi punto de vista a nivel personal es el camino más importante, descubrir quién eres en realidad, ¿sí? Y cuando logras descubrir quién eres en realidad, la paz, la armonía, la quietud, la sacralidad, la beatitud, el embellecimiento va a estar todo el tiempo presente, porque está en la naturaleza, está en otros seres vivos, está en ti, y tú puedes ser consciente de eso. No tienes... entonces esa es la verdadera felicidad. Por eso la gente del budismo dice que la verdadera felicidad no proviene del exterior, ¿sí? Porque es el ser, es la esencia del ser. Entonces ese es un camino, ¿sí? El camino de la espiritualidad, en el cual pues existe mucha información, hay más de 3000 años de conocimiento, hay miles de libros de espiritualidad, hay cientos de prácticas de espiritualidad, múltiples tradiciones espirituales a lo largo de la historia han hablado exactamente de lo mismo, solamente que utilizan términos distintos, prácticas distintas, pero el objetivo es el mismo: recobrar la conciencia del ser y permanecer ahí, y dejar de identificarte con el yo psicológico. Entonces, cuando una persona logra eso, yo todavía no lo he logrado, todavía hay mucho yo psicológico en mí, pero cada vez tengo más destellos de ese tipo de conciencia. Una persona que sí haya logrado eso, bueno, va a experimentar paz, armonía, quietud, sacralidad, beatitud de manera constante y frecuente, y va a poder ver todo eso en todos lados, en la naturaleza, en los seres vivos, en las estrellas, en el universo, ¿sí? Va a poder darse cuenta de la totalidad y no ver la vida como un fragmento de cosas. Entonces ese es el camino de la realización espiritualidad. La realización espiritual o el sendero espiritual, revísalo. Si tú estás interesado en el tema de la felicidad, revísalo, porque al menos desde mi punto de vista es sumamente importante bueno, desde una mirada espiritual es lo más importante que existe, que las personas sean conscientes de sí mismas, es lo más importante de sí mismas, que sean conscientes de quiénes son en realidad. Entonces, bueno, ese es un camino, el camino de la espiritualidad, con más de 3000 años. La gente de Grecia hablaba de eso, la gente de Egipto hablaba de eso, los mayas hablaban de eso, los toltecas hablaban de eso, Buda hablaba de eso, Lao Tse hablaba de eso,
En tiempos modernos Krishnamurti hablaba de eso, aunque nunca usó los términos religiosos. Krishnamurti hablaba de eso, Eckhart Tolle habla de eso, Ram Dass habla de eso, cientos de maestros espirituales hablando exactamente del mismo tema, ¿ok? Y todos estos temas te pueden parecer vacíos, sin sentido, hasta ridículos, ilógicos, si no has tenido la oportunidad de experimentar esos estados de conciencia. Yo vengo del ateísmo militante. Hace un par de años yo era ateo militante, así que toda la postura de la ciencia y ese tipo de temas los conozco. Estoy bastante familiarizado con ellos. Estuve varios años de ese lado y bueno, ahora me toca estar de la espiritualidad. Y bueno, ese es un lado. Y te decía, esa felicidad viene de adentro hacia afuera, ¿ok? No está causada, es una felicidad sin causa. No te tiene que pasar algo, no tienes que lograr algo, no tienes que tener algo para tener esa felicidad. Y por otro lado te voy a hablar de la felicidad desde una mirada desde la psicología clínica, ¿no? Es diferente. Para la gente de psicología el yo psicológico es real, ¿ok? Si para la gente de espiritualidad el yo psicológico es una ilusión y de lo que se trata es de desaparecerlo, para la gente de psicología el yo psicológico es real. Obviamente desde una psicología científica el ser no existe, el ser no existe porque es una entidad ontológica. Y bueno, el objetivo de la gente de psicología es flexibilizar a ese yo, mejorar ese yo, fortalecerlo, ¿sí? Para que sea más funcional. Si la gente de espiritualidad todo el tiempo busca desaparecer al yo, la gente de psicología quiere mejorarlo, flexibilizarlo, que tenga comportamientos adaptativos y funcionales en su vida, ¿no? Y bueno, desde una mirada de la psicología, dice la gente de activación conductual, ¿qué es la felicidad desde la activación conductual? Es un constante, ¿sí? Estar de manera constante en contacto frecuente con múltiples fuentes de reforzamiento positivo, y además esas fuentes tienen que ser estables y tienen que ser múltiples fuentes de reforzamiento positivo. Esa es la felicidad desde una perspectiva de la activación conductual, y tiene sentido porque en el concepto de fuentes de reforzamiento positivo ahí puedes meter lo que se te ocurra, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la propuesta de la psicología? Existen muchas formas de hacer esto. Te voy a hablar un poco de la terapia de aceptación y compromiso. Desde una mirada de la terapia de aceptación y compromiso, lo más importante sería estar en contacto frecuente, ¿sí? Con las cosas que amas, con las personas que son importantes para ti, ¿sí? Moviéndote de manera constante hacia las cosas que son valiosas en tu vida. Pueden ser personas, pueden ser objetivos, pueden ser metas, pueden ser proyectos, pueden ser ideas, ¿sí? Cosas que son importantes para ti en tu vida, y tú te mueves de manera constante con ellos y hacia ellos. El término técnico que se utiliza en NAC es valores. Ellos, aparece un venado otra vez, hablan, en NAC se habla de valores, ¿sí? Los valores son aquellas cosas que van a guiar tu vida. Pueden ser cualidades de acción, cómo te gustaría ser en determinadas áreas de tu vida, ser una persona amable, ser cariñosa, ser responsable, ser gentil, ser compasivo, ¿sí? Entonces tienes que saber cuáles son las áreas de tu vida que son importantes, qué áreas de tu vida son importantes para ti, y saber qué tipo de persona te gustaría ser respecto a esas áreas y cómo se comportaría esa persona respecto a esas áreas. No solamente es me voy a mover hacia lo que es importante para mí, sino cómo voy a hacer ese movimiento, con qué cualidades de acción voy a moverme hacia eso que es importante para mí, ¿sí? Y estar consciente que cada vez
que yo me acerco a las cosas que son importantes para mí, es posible que aparezcan pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos o recuerdos, sí, que no quiero pensar o sentir, y que cuando eso aparezca, yo me mueva en presencia de eso hacia lo que es importante en mi vida, ¿sí? Entonces, una persona que vive su vida de acuerdo a sus valores va a tener una mayor posibilidad de sentirse feliz, de experimentar felicidad, porque va a sentir satisfacción cuando está con las personas que ama, cuando está haciendo lo que le apasiona, cuando está experimentando un sentido de logro, de coherencia con lo que piensa, con lo que siente, con lo que dice y con lo que hace, ¿sí? Va a sentirse bien. Entonces, cuando tú te estás moviendo hacia las cosas que son importantes para ti, eso te va a generar emociones como sentirte alegre, sentirte feliz, sentirte contento, porque estás haciendo lo que amas, moviéndote hacia lo que es importante. Personas, pasatiempos, intereses, aficiones, cualidades, objetivos, metas, sueños. Entonces, cuando tú tienes una vida que las diferentes áreas de tu vida están equilibradas y te estás moviendo hacia ellas de una manera gradual y sistematizada, vas a poder sentirte mejor. Otro punto muy importante sería aprender a centrarnos en los procesos. Las personas solemos pasar mucho tiempo enfocándonos en los resultados, ¿sí? Estar enfocándonos en los resultados, en lo que quiero lograr. Y la invitación que nos hace la gente de ACT es invitarnos, centrarnos en el proceso, ¿sí? En cada paso que damos hacia las cosas que son importantes en nuestra vida, hacia lo que amamos, irnos enfocando poco a poco hacia eso que es importante. Entonces, desde la terapia de aceptación y compromiso, lo podemos entender de esa forma. Es vivir una vida orientada hacia las cosas que son importantes para nosotros, moviéndonos hacia aquello que valoramos. Y al hacer esto nos vamos a poder sentir plenos, porque estamos acercándonos hacia metas, hacia objetivos, hacia logros, hacia proyectos. Es una dirección vital deseada, y cuando la persona está teniendo el tipo de vida que quiere tener o está siendo el tipo de persona que quiere ser, va a sentirse plena, va a sentirse contenta, va a sentirse feliz. Aunque por supuesto, para lograr ese tipo de cosas seguramente habrá que pasar por emociones como tristeza, ansiedad, dolor, miedo, porque es parte de la vida. Entonces, desde la terapia de aceptación y compromiso se maneja de esa forma. Es que las personas vivan su vida y dirijan su vida de acuerdo a las cosas que son importantes para ellas, y que estén en contacto frecuente con sus fuentes de reforzamiento positivo, fuentes diversas y estables, de acuerdo a lo que nos plantea la gente de activación conductual. Eso sería como un poco de lo que plantean, ¿no? Entonces es sumamente importante. Desde acá sabemos que las relaciones interpersonales son sumamente importantes para el bienestar emocional de las personas. También que las personas realicen actividades que les apasionan, que se sienten plenas con esas actividades, ¿no? Que se pueden integrar a cosas que son importantes, y por supuesto hacer actividades que sean importantes para las personas. Entonces, esto es un poquito de lo que dice la gente de psicología desde la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y bueno, hay muchas formas, ¿no? La gente de psicología positiva también tiene sus propias teorías acerca de la felicidad, etc. Es un tema realmente muy amplio, pero lo que yo te quería mostrar es eso, ¿no? Y lo más importante es que no tenemos que elegir, podemos hacer las dos cosas. Puedes trabajar la realización espiritual con las prácticas de espiritualidad. El proyecto Ser Mindful más adelante te va a llevar a ese punto, con tradiciones espirituales, con prácticas espirituales, y descubrir quién eres en realidad y cuál es tu esencia, y al mismo tiempo en tu identidad superficial
moverte hacia las cosas que son importantes para ti. Se pueden combinar, no tienes que elegir, puedes lograr la realización espiritual y también puedes lograr la felicidad desde una mirada de por ejemplo. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Si tuviera que elegir yo con cuál de las dos me quedo, elegiría esta. Creo que es más completa en múltiples aspectos. Ya después explicaré a qué me refiero con eso. Pero la buena noticia es que no tienes que elegir, entonces trabaja la parte de espiritualidad, ¿sí? Y también muévete hacia las cosas que amas y que son importantes para ti, ¿sí? El proyecto Ser Mindful en el proyecto Ser Mindful ya he grabado 29 prácticas de mindfulness en las cuales he enseñado cómo regular tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones. También ya trabajamos con valores y también te he dado diferentes videos teóricos que te proporcionan información para hacer eso. O sea, si estás viendo este video y has visto y has hecho todas las prácticas de meditación y ejercicios, realmente tienes demasiada tecnología terapéutica para lograr la vida que deseas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en que la felicidad de la espiritualidad, ¿sí?, no tiene causa, ¿sí? Te puedes sentir completamente pleno sin ninguna razón aparente, sin que nada en la vida del yo psicológico esté pasando. Lo puedes lograr y lo puedes sentir. La otra felicidad, la felicidad del yo psicológico, siempre está determinada por algo, ¿sí? Lograste algo importante, acabas de iniciar una relación. Simplemente cuando te sientas feliz, pregúntate, en este momento, ¿por qué me siento feliz? Y si logras encontrar la causa de por qué te sientes feliz, es una felicidad que fue causada por algo externo a ti, por las circunstancias de tu vida, etc. O por pensamientos asociados con las circunstancias externas de tu vida. Por otro lado, si es una felicidad que no tiene razón, ¿sí?, que la puedes experimentar y que no tiene nada que ver con el yo psicológico, esa es la felicidad de los budistas, la verdadera felicidad, sukha le llaman. Bueno, ya se va a acabar mi tiempo, espero que te sirva. Está el camino de la realización de espiritualidad, ve hacia él. Está el camino de la psicología, ve hacia él. Se pueden lograr las dos cosas. Me despido. www.psicoterapiaybienestar.org. Comparte los videos y bueno, como siempre, sé mindful.